la prisión preventiva oficiosa como combate al fenómeno criminal de conformidad a las reformas constitucionales de 2019. Ha sido docente en las materias de Derecho Penal Procesal, Derecho Constitucional, Derecho de Amparo. En su experiencia laboral en el sector público ha sido en el Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Administrativa. En el sector privado y actual se dedica como abogado postulante en materia penal, director general del Grupo JADE Multidisciplinario, representante legal de diversas empresas e instituciones, asesor jurídico del Consejo de Seguridad Empresarial del Estado de México, asesor jurídico del Grupo Cielo y Fundación Todos para Mejorar. En sus cargos honoríficos se desempeña por ser delegado en la Ciudad de México de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional, Asociación Civil, conductor titular del programa Acción o Omisión Penal, articulista en diversos documentales, organizador del primer y segundo Congreso Jurídico Penal, conferencista en diversos congresos y vínculos de estudio. Su ponencia denominada es la Comisión de un Hecho Delictivo. La comisión de un hecho delictivo implica la realización de una conducta contraria a la norma jurídico penal, que se traduce en la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido. Por dicha norma, al respecto, el artículo 7 del Código Penal Federal nos indica que el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, y que en los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omite impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos, se considera que en consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determina el que omite impedirlo, tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio autor. Prendemos un fuerte aplauso al doctor José Alejandro Andrade Páez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para mí realmente un honor, es un privilegio tenerlos con nosotros nuevamente en este segundo Congreso Jurídico Penal, organizado por Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. ¿Cuál ha sido la naturaleza de esta serie de congresos? Pues a través de temas por medio de personalidades importantes como las hemos tenido y vamos a tener el día de mañana. Todavía preceden algunas otras conferencias muy importantes por una mesa, pero en realidad es realmente llegar a aquellos factores que se han visto de una u otra manera vulnerables. Realmente la conferencia que hemos tenido por parte de la doctora Verónica, pues creo que nos ha despertado muchísimo y es un privilegio seguir con este tipo de temas. Digo, la doctora tiene su lugar ganado en este concepto político que todo el mundo la admiramos. Vamos a tratar de hacer algo muy similar, algo muy breve, ya que el tiempo también nos atrae muchísimo. Trae un tiempo como de 3 horas, espero que no nos aburra. Ahí está el cafecito, lo puede tomar lo que quiera, no se me duerma. Hoy veo que la casa está muy lleno, pero van a despertar, no se preocupen. Es esta la cuestión de hacer saber. Es un tema que va a dar origen, como tal a un procedimiento jurídico de orden oral acusatorio, que bien es cierto, comentábamos con la doctora Verónica previo al Congreso, bien es cierto, ya la gente ya está mucho más despierta, ya tiene más conocimientos. ¿Por qué? Porque hay gente que sí se ha ocupado, como la doctora Verónica, como la diputada que presente, que sigue trabajando y está por la organización, por ahí nos mandamos a la Cámara, ¿verdad? Pero es un honor tener esa confianza con estas personalidades que nos tengan como barra, que nos tengan como delegación, como corporativo y distintos. Es gente que se ha ocupado de hacer valorar la naturaleza jurídica que contamos en nuestro ordenamiento jurídico penal mexicano y que gracias a este tipo de gentes, de profesionistas que han implicado a las distintas cámaras de los estados de la República
se ha convertido esto ya en un conocimiento vigente entre la gente, entre nuestra sociedad. Pero bueno, el derecho sigue cambiando más y más. Es así que, de acuerdo con la guía de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ya contamos también con delitos que se van organizando y que van cometiendo las empresas, ¿sí? Esto derivado a un fenómeno un fenómeno de globalización, no solamente en México, sino a nivel internacional. Se ha derivado esas empresas que va a ser, por lo menos en Estados Unidos, imagínense nada más, en un país del primer mundo, que va a ser el 70% unas empresas fantasmas. ¿Se dedicaban a qué? A delinquir. No había delinquir. Y este fenómeno se tuvo que arrastrar, es nada más lo que estamos hablando, tuvo que arrastrar hasta Europa, por allá en Holanda, por allá en Alemania, se adopta este sistema. Que, pues bueno, aquí vamos a entrar en las primeras discusiones con los juristas que nos hacen el honor de estar presentes y que estarán en un rato más, porque todavía se tiene esa creencia, esa naturaleza, esa ideología de cada jurista que se quedó en el derecho clásico, hablando de las escuelas finalista, la escuela causalista, pero que ahora no es tan eficaz para nuestros tiempos. Para la adecuación de nuestra sociedad se tuvo que tomar muchísimas situaciones. ¿Por qué? Porque en México todavía traemos esa doctrina románica, germánica, de la cual era imposible. Incluso existe por ahí un término en latín que dice que una persona moral jamás podrá cometer un delito, trayendo la idea de que pues, atrás de todo ello contrae una persona física. ¿Sí? Entonces el responsable no sería la moral, sería la persona física. Pero, sin embargo, bueno, después de tantos estudios que se tuvieron que hacer clásicos en derecho penal, como el doctor Roxin, pues es el que llega a esa conclusión de que por adaptarnos a una sociedad, pues entonces tendremos ya que considerar los actos delictivos de una persona jurídica. Bueno, pues toda esta escuela se atrae a México. Claro, actualmente el funcionalismo es el que se tiene como base. Sin embargo, muchos juristas todavía no lo adoptan y siguen ejerciendo esas escuelas finalistas, esas escuelas clásicas que nos atraen un poquito de atraso para nuestros avances y para nuestra conveniencia social que tenemos bajo una sociedad que decía Raúl Carranca. El delincuente no nace, se hace de acuerdo a la sociedad podrida en la que se desarrolla. Y esta situación la vamos a tomar de todas formas, ¿verdad? Una sociedad no es tanto que esté podrida, que esté enferma, sino que simple y sencillamente pues sus actos van creciendo y son novedosos. El derecho es para irse adaptando a cada una de las situaciones. Esto lo vemos en todas las áreas. Entonces, desde aquí es la naturaleza del acto delictivo. ¿Cuándo lo vamos a determinar? Bueno, ok, pues por ahí tenemos todavía, por ahí del artículo 7 del Código Penal Federal, que nos habla que un delito debe de ser típico. ¿Cuándo es típico? Que existe la norma, que tiene que ser antijurídico, ¿sí? Tiene que ir en contra de las bases jurídicas que tenemos contempladas. Típico, antijurídico, culpable. Tenemos el acto doloso o tenemos el acto culposo. No es lo mismo una violación, por ejemplo, que pues un homicidio en el cual, pues bueno, por imprudencia en un accidente de tránsito, pues podemos llegar a deducirlo. Estas dos situaciones es importante que la tengamos muy presente en la comisión del acto
delictivo. No salimos a matar, sino que simple y sencillamente las situaciones se dan. Sí. Claro, que si por ahí en lugar de café tomamos tequila, como usted vio por ahí, no sé si está pues bueno, estamos alegando la esperanza que no suceda, pero sin embargo salimos a la calle y podemos cometer un delito. Estas situaciones son las que hay que considerar. ¿Por qué? Este Congreso tiene como base fundamental tener ese razonamiento procesal en nuestro sistema jurídico mexicano. ¿Sale? De esa naturaleza vamos a conectar esta potencia de un servidor, vamos a tratar de conectar esa necesidad, esa adaptación que tiene la figura del derecho penal, evidentemente, con la psicología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ya nos está hablando del Código Penal, que debemos de tener una culpabilidad, tenemos que tener antipublicidad, que tiene que ser objetivo, tenemos también que considerar los elementos objetivos, que son los que acabo de nombrar, pero también los elementos subjetivos. ¿Qué son los elementos subjetivos? No es más que la naturaleza psicológica, la intención, el sentimiento que tiene el criminal de hacer o deshacer, el acto de acción o el acto de omisión. Este fue uno de los principales problemas que nos encontramos los juristas, que nos encontramos los abogados, al momento de hacer una denuncia. ¿Cómo vamos a saber una persona jurídica qué sentimientos tuvo al haber delinquido? Bueno, pues aquí se viene haciendo un estudio más amplio. Pero bueno, aquí vamos a tener como una apertura de esa parte psicológica. Vamos a tener la anuencia de la doctora Castel, que está por aquí al recinto, no lo he encontrado, pero va a ser la próxima ponencia. Ella nos va a hablar de todo un proceso psicológico que tiene el delincuente para lograr su objetivo. ¿Su objetivo qué es? Sí. Ella nos va a integrar el aspecto del feminicidio. ¿Por qué? Porque imagínense nada más todo lo que tiene que pasar por la cabeza del individuo desde su naturaleza, antes de nacer, los 3 primeros años que son definitivos, los 6 primeros que son prioritarios, los 15 primeros que son decisivos para saber su déficit de delincuencia. Aquí es una pregunta que mis alumnos siempre hacen. ¿Ustedes han matado algo? ¿Ustedes han robado algo? Todos me contestan que no. Pero siempre y sencillamente todos hemos matado una mosca. O nos hemos robado un chocolate. O la pluma. O los celulares. O los chocolates, ¿no? Y luego los debemos a repartir a los ponentes. Así es la situación. O sea, todos de una u otra manera llegamos a ser criminales. ¿Por qué? Pues porque sea pensándolo lo hacemos. Si tenemos un desarrollo fuera de la moral, de las buenas costumbres, el individuo por naturaleza se va a desviar, ¿sí? Y va a llegar el momento en el que va a delinquir, porque va simple y sencillamente a señalar a una mujer y va a figurar tal vez que sea su mamá, tal vez que sea su hermana o aquella mujer que lo maltrató de pequeño, ¿sí? Y esto va a tener un desarrollo, claro, no es justificante, pero sí, con el paso del tiempo, con las tecnologías que están avanzando día con día con la inteligencia artificial. Decía por ahí en una conferencia el doctor Roxini que los jueces va a llegar el momento de que no necesariamente sean abogados, sino que van a ser químicos, van a ser biólogos, con esta situación tan avanzada de los diversos elementos biológicos para determinar el por qué llegó a cometer el delito.
claro, estamos hablando tal vez de algunos años, muchos años más sin embargo, ya lo tenemos que considerar los abogados, ¿sí? Porque de ahí nos habla el mismo Código Nacional que tenemos que entrar a la dogmática jurídica. Y para entrar a la dogmática jurídica tenemos que razonar. Tenemos que razonar los hechos, todos y cada uno de los hechos que se lleven a cabo, los tenemos que razonar. ¿Sí? Ya no estamos en los tiempos de antes, que simple y sencillamente agarramos los documentos y los metíamos a la carpeta de averiguación previa. Y ahí tiene el Ministerio Público, hazte goles. No, no. Ahora nos tenemos que integrar a una carpeta de investigación y entrar al desarrollo de todo un procedimiento de orden moral adversarial acusatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ahora tenemos la oportunidad del diálogo y el diálogo lo vamos a utilizar para hacer ese análisis, para hacer ese raciocinio jurídico y demostrar al juez que nosotros tenemos la verdad y que nuestra verdad es la que va a regir para ya sea persona física o sea persona moral. De aquí la importancia de los elementos subjetivos. Al tener una relación con la presidencia de esta barra, con los compañeros del corporativo y estar buscando el nombre, la temática del presente congreso, nos llegó esta situación que es no es de que sea novedoso, sino que es necesario porque hay cosas que ni siquiera conocen el sistema, así de fácil, y siguen en un sistema clasista, siguen en un sistema finalista, cuando nosotros ya somos funcionarios. Sí. Por ahí poníamos también el ejemplo de, bueno, hay gente joven, pero también hay gente de edad, que se ha de acordar del famoso show Solo para Mujeres, en el que ciertos actores pues hacían las veces de striptease y bueno, caras bonitas. Salen a periférico, sin permiso, sin casco, traen el casco que detiene la cara, se lo quitan, les ponen una gabardina, la cual tapa las calaveras, lo sacan del periférico sin permiso, se trata de coche, evidentemente que llegó a un desarrollo de aquí. Hubo la privación de la vida de un actor entonces se catalogó y se desarrolló con un estilo clasista, un estilo causatista, que fue que ni siquiera al director se le llamó entrevista. ¿Por qué quitó la culpa? Al que llegó atrás, porque se había tomado también una o dos cervezas en el estado de Herrera y fue. Si eso hubiera sucedido al día de hoy, sí, con esa determinación de la acción o acción penal, con el desarrollo que tenemos a la fecha, créanme que lo tendríamos ya en el transporte, pero lo tenemos todavía por ahí. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo ha cambiado. ¿Cómo vamos a tener esa determinancia en cuestiones delictivas? Bueno, pues a través de los elementos objetivos de los elementos subjetivos. Es por eso la importancia. Es por ello la intervención de los psicólogos, de esa fase de interacción con ellos, porque nos van a ayudar con mucho para determinar esos elementos subjetivos del delito y saber determinarlos. El objeto del presente evento también es conocer parte por parte. Vamos a tener también el desarrollo de la parte probatoria. ¿Cómo y en qué parte? Porque tenemos que considerar que el actual sistema de justicia, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, es una primera instancia de 23, en la investigación, etapa intermedia y juicio oral. Luego, tanto separado, por eso la confusión de mucha temática,
Y bueno, existe una cuarta etapa, pues existe un juez, que es la de ejecución. Entonces, vaya, la que nos confiere la presente, pues bueno, es esto de las transfusiones. Ya nos anticipó algo la doctora Verónica en cuestión de los indicios de prueba, los medios de prueba, como tal, los cuales se van apareciendo de conformidad a las etapas procesales. Entonces, ¿qué tan importante es? Que en la praxis nos encontramos abogados que salen de las universidades y no saben por qué estos problemas, porque todavía tenemos el contagio de viejo sistema, el cual efectivamente era no, ahora hay esos casos. Es decir, ejemplo, si tenemos que meter una acción pericial, vamos a llamar el contacto, no solamente saldrá efectivamente integral o no, tenemos que traer el perito, tenemos que presentar un juicio oral y tenemos que tomarlo. Eso firma, ya reconoce, eso es dictamen, ese es el no, pues que eso es. Entonces, si estamos en la otra parte, a ver, vamos a tener un intercambio, vamos a tener una argumentación, vamos a tener preguntas y preguntas, de las cuales, ¿cómo se basó para hacer proceso de dictamen? Método científico. Señoría, no nos pregunta, ¿ya para qué? Si sabemos que hay una determinación. Sí, entonces, aquí se viene siendo más importante tener en cuenta todo ese tipo de situación, lo del probatorio y pues vaya, finalmente la decisión que tienen los jueces. Realmente los jueces están teniendo por lo menos en cuenta ese tipo de grupos. En la praxis nos damos cuenta que no, los elementos objetivos o los aspectos que van en cuenta. Tal vez porque, pues por la pericia de los abogados, pericia de la defensa, la pericia sobre todo de los asesores jurídicos. Los asesores jurídicos es una pena encontrarlos en la praxis y que en todo momento digan que se adhieren al argumento de la fiscalía. Me adhiero a todas y cada una de sus partes, lo dicho, y para eso estás cobrando. No, este nuevo, ya no nuevo, este actual sistema de justicia es tecnicismo. Todos tenemos que trabajar desde el primer día, todos tenemos que investigar desde el primer día. ¿Dónde sucedieron los hechos? Pues sucedieron afuera de la tienda. Tenemos que platicar con la que vende los tamales, con los jugos, si hay cámaras de video, todo ese tipo de situaciones son herramientas para los abogados. No solamente para la defensa, no solamente para la fiscalía, sino también para la asesoría. Para eso se inventó. ¿Sí? ¿Okay? Discutimos mucho. Tenemos por ahí un programa de radio en el cual con el señor tenemos muchas discusiones. Realmente se hace asesor jurídico por una necesidad o por una deficiencia de la Fiscalía. Porque el principio de cuentas, la víctima no tendría por qué pagar un abogado, ni siquiera procesar, si la Fiscalía hiciera bien su trabajo, a mi punto de vista del sufridor. Sin embargo, bueno, tenemos esta apertura a un asesor jurídico que también está obligado a hacer sus propios casos. Y abogado que no sabe hacer una teoría del caso, pues incluso no sirve para nada, porque ¿cómo va a defender sus derechos? Aquí lo vemos desde el inicio de la praxis. Bueno, vamos a detectar un delito. Vamos a hacer un delito de derechos. Porque vamos a iniciar la carpeta de investigación. De aquí tenemos que iniciar una teoría del caso, que tiene que ser los hechos, tiene que ser la teoría jurídica, tiene que ser una parte probatoria y que coincida. Una vez que coincide ya podemos pasar a tener la pauta de tener una forma de esas identidades. Eso es lo que se le debiera de vender a clientes.
Mas, sin embargo, se confunde esta situación del banco, pues son los y de ahí se va la situación. Para la víctima, o sea, aquí viene la o sea, ya fue víctima por un delito y ahora está siendo víctima por el propio jurado, por el propio sistema. Entonces, aquí debe de existir algo. Aquí debe de existir una situación muy enérgica de análisis incluso para nuestra legislación, nuestra normatividad actual penal. Si nos ponemos a considerar, en la actualidad tenemos un código de procedimientos penales, más uno en toda la República Mexicana. Y todos están vigentes. ¿Por qué? Si bien es cierto, es un código nacional, lo cierto es que todavía hay esos cosas del viejo sistema. Pues imagínense nada más toda la legislación que se tiene, aún más. Si tenemos un código nacional de procedimientos penales y un código penal por estado, pues aquí existe mucha discrepancia. ¿Por qué? Porque no en todos los estados son iguales. Por ahí dicen los legisladores, es que no da lugar a, porque cada estado es distinto, porque cada estado tiene sus necesidades y se tiene que adecuar, a la necesidad de cada uno y los que sus necesidades no contraen. Pero si nos vamos sobre necesidades básicas, como yo decía la doctora Verónica, nos damos cuenta que sí tenemos una necesidad para tener esa concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así las cosas, pues vemos un panorama muy abierto, muy genérico, que tenemos que ir a revisar bajo una dogmática jurídica. Fuera de la dogmática jurídica no se puede ni siquiera vincular a procedimientos. Ya nos están obligando a esa situación. Todo abogado tiene que utilizar la dogmática, tiene que crear, ahora la obligación de nosotros. Entonces, crear esa dogmática jurídica, llevarla primeramente a una situación de jurisprudencia, en primer lugar, en segundo lugar, a nivel internacional. Porque ahora todos los países ya no son mexicanos, ya todos los jueces son considerados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como americanos. Entonces, todas las tesis, todas las jurisprudencias que vengan de una Corte Interamericana se tienen que tomar en cuenta. Ya no estábamos en aquellas épocas en las que se decía que la Constitución no era todo. Ahora ya tenemos un bloque de constitucionalidad que se tiene que considerar tanto en la Constitución como su jurisprudencia, los tratados interamericanos, su jurisprudencia, y de ahí es de orden obligatorio. Entonces, la responsabilidad del abogado se va haciendo cada día más. Efectivamente, tendríamos que conocer los 29 artículos que corresponden a los derechos humanos de la Constitución, pues ahora también tenemos que los 150 de los tratados internacionales que se ha pronunciado la Corte Interamericana. Imposible que alguien actualmente, no sé, pero los que lo practican, créanme que les va muy bien educados, porque reitero, falta mucho tecnicismo en nuestros actores jurídicos que nos explicamos. Reitero, hay muchos jueces que no han considerado todavía ni siquiera el jurismo cuando ya sus necesidades. Muy bien, tenemos el tiempo ya un poquito atrasado. Vamos a hacer esto un poquito, yo por ahí pensé que no se iba a atrever a abogar así mismo. En fin, hay que seguir en clase. Espero haberlos aburrido. Muchísimas gracias, sobre todo por sus presencias.
Muchas gracias, doctora Alejandro, por su magistral ponencia. Le hacemos entrega de su reconocimiento, por favor.